Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, el vídeo de hoy es diferente. No voy a hablar de política, ni de economía, ni de cosas que te vayan a poner de mal humor. Los que me conocen y los que me siguen desde hace tiempo saben que una de las cosas a las que yo me he dedicado profesionalmente durante muchos años es el sector energético. Es un sector que me encanta, con muchas oportunidades y perspectivas de futuro, de verdad. Es un sector muy potente y si de verdad te gusta, bueno, se pueden hacer muchísimas cosas. Bien, pues hace unos meses me crucé con dos hermanos que habían emprendido un negocio aquí en Madrid relacionado con este mundillo. Total, nos conocimos, empecé a entender su negocio y nos llevamos bien y empecé a colaborar con ellos ayudándoles a dar visibilidad a su proyecto. Y de verdad, os lo tengo que enseñar y por eso este vídeo, porque creo que vais a aprender muchísimo. Además de entender con detalle a qué se dedican, qué hay detrás de su proyecto, vais a conocerlos personalmente porque les he hecho una mini entrevista a Pepe y a Lucas Treviño, dos hermanos fundadores de la empresa y dos megacracks. Su empresa se llama Vivolt y básicamente es un gestor energético que ofrece un servicio a empresas para rebajarle su factura de luz y de gas. Tienen un modelo sencillo, muy bien pensado, que además estoy seguro de que va a revolucionar el mercado. Os lo voy a explicar con un ejemplo real aplicado a una empresa de un amigo mío para que veáis el funcionamiento y cómo mejoró la vida gracias a Vivolt. Y digo mejorar la vida porque se ha ahorrado una pasta. Mirad, la empresa de mi amigo José tiene unas oficinas aquí en Madrid, al lado de las tablas, de unos 350 metros cuadrados donde trabajan, pues, habrá entre 40 o 50 empleados. Para lo que estaban consumiendo, para su actividad, que es una oficina, estaban pagando de luz una pasta. Fijaos en su factura de abril de este año 2024, que fue de 1.109 euros por un consumo de 3.182 kilovatios hora. Si os fijáis, el precio depende de la hora del día a la que consumas y estaban pues entre 0,22 euros el kilovatio hora, el precio más alto, y 0,17 el más barato. Ahora lo veréis bien. Bien, pues os voy a explicar lo que hicimos. Cogimos tanto esta factura de abril como la del mes de marzo y se las pasamos a Vivolt para que nos hiciera un estudio. Ellos analizaron estas dos facturas, miraron el consumo histórico de la compañía y nos presentaron lo siguiente. Esto es el resultado del estudio de Vivolt. Nos explicaron lo que teníamos contratados. Atentos a los precios, ¿eh? Las horas más caras, el periodo 1 estaba en 0,22 euros el kilovatio hora y el periodo 6, el más barato, estaba en 0,17. Tened en cuenta que esto de los precios, los periodos, es algo complejo. Mirad, dependen de la hora del día. Por ejemplo, el periodo 1 corresponde a las horas centrales del día, porque normalmente son las más caras, y el periodo 6 las horas de la noche. Y cada mes tiene unos periodos a aplicar. Al final te tienen que dar 6 precios, uno para cada periodo, o el mismo precio para todos, que también existe esa opción, ¿no? Esto era lo que teníamos contratado. Pues fijaos, lo que nos ofrecían, el precio más caro era al revés, era en el periodo 6, que era de 0,13. Ojo que el anterior, el más caro, era el P1 a 0,22 y el más barato de 0,09, es decir, el ahorro era importante. Esto tiene mucho sentido y se nota que han analizado el negocio, la naturaleza de una oficina. ¿Por qué? Pues porque por la mañana, durante el día, es cuando tienen todo encendido, los ordenadores, el aire acondicionado, porque es una oficina. Y por la noche, es decir, en el periodo nocturno, que es el periodo 6, es cuando no consumen o consumen lo mínimo indispensable, porque claro, es una oficina, por la noche no se trabaja, no hay gente ahí tecleando, con lo cual, si tienes el precio más alto por la noche y el precio más barato por el día, pues te sale mucho mejor al final. De hecho, una vez realizado el cambio, fijaos la factura del mes de mayo, cómo cambió la cosa. Lógicamente, tienes unos precios mucho más baratos, es un ahorro de casi el 30%. Y dices, ¿cómo consiguieron esta oferta? Pues es que Vivolt tiene un acuerdo con muchas comercializadoras y eligen la mejor de todas en función de las necesidades de la empresa y, por supuesto, el precio más bajo del mercado. Esto, como veréis, lo explican muy bien en la entrevista que voy a poner a continuación, pero lo mejor de todo, ¿sabéis qué es? Que a mi amigo José no le cobraron ni un duro por hacerle este estudio, ni tampoco por hacerles el cambio a la nueva comercializadora. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues porque ellos no cobran al cliente, cobran a la comercializadora a la que llevan a ese cliente. Claro, entended esto, la comercializadora recibe un cliente sin gastarse dinero en publicidad, en el comercial, etc. Entonces le paga a Vivolt un fee por haberles traído ese lead, ese cliente. Ahora bien, para conseguirlo tienen que competir con el resto de comercializadoras, ofrecer la mejor oferta del mercado, es libre competencia pura y dura. Quien oferte lo mejor se lleva a este cliente. Con lo cual beneficia en última instancia ¿a quién? Pues a las empresas que necesitan
mejorar y ahorrarse un dinero en su factura de la luz. Además, como cuentan en la entrevista, hacen un seguimiento del cliente constante para que cuando le toque renovar el contrato, que normalmente es al año, pues puedan beneficiaros otra vez de su servicio. Es de verdad cojonudo. En fin, me parece un proyectazo porque ayudan a las empresas a ahorrarse un buen dinero y eso es algo bueno y muy necesario hoy en día. No me enrollo más, os voy a dejar con la entrevista y espero que ya no solamente os guste, sino que aprendáis mucho, tanto de negocio como de emprendimiento, como de cómo sacar adelante un proyecto aportando valor. Vamos con Pepe y con Lucas. Bueno, pues como os decía, aquí estoy con los hermanos Treviño, con Pepe, con Lucas. ¿Qué tal, chicos? Muy bien. Fenomenal. La verdad es que tenía ganas de estar aquí en vuestras oficinas charlando con vosotros, pero para la audiencia, presentaros un poquito. ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? Yo soy Pepe, hermano de Lucas. Yo vengo del sector de la energía, trabajé en una ingeniería fotovoltaica, estudié ADE y la verdad es que me metí en el mundo de la energía nada más salir la carrera y desde entonces aquí seguimos. Yo soy Lucas, en mi caso estudié Administración de Empresa y Relaciones Internacionales y cuando acabé estuve un par de años en consultoría estratégica en sector de productos y servicios, tocando diferentes patas, pero bueno, el tema de la energía estaba también en mi mano, teníamos algo familiar a ello y ya empezamos los dos juntos a emprender. Muy bien, y vamos a hablar de a lo que hemos venido, ¿no? ¿Qué es Vivolt? Que se está tanto hablando de él. ¿Qué es Vivolt? ¿Cómo surge? ¿Qué hay detrás de este proyecto? Sí, Vivolt es, de manera muy resumida, se puede decir que es una gestora energética. Representamos a nuestros clientes para negociar las mejores tarifas con las comercializadoras eléctricas. En cierto modo hacemos esa función de comparador donde seleccionamos los mejores precios, más un foco de atención al cliente donde damos esa atención personalizada a nuestros clientes para que se sientan siempre que tienen a alguien de su lado en este sector tan complejo. O sea que básicamente la propuesta de valor, lo que resuelve Vivolt en el mercado es, bueno, asesorar a esas empresas para que tengan el mejor precio posible, ¿no? Exacto. Eso es. Sí. Y eso exactamente, el buscar dentro de la marabunta de comercializadoras, de gestores energéticos, que al final es un mercado reñido, ¿cuál es la propuesta de valor concreta de Vivolt? Sí, yo creo que aquí lo que trata Vivolt es de que sus clientes puedan desentenderse del sector energético, ¿no? de lo que es la factura de luz y de gas. Entendemos que es un proceso muy tedioso, que requiere mucho tiempo, que requiere conocimiento, y la propuesta de valor de Vivolt es delegar esa gestión en alguien de confianza, en una empresa que te transmita esa confianza gracias a un proceso y un software que explicaremos más adelante, evitar cualquier decisión humana para que todas sean decisiones cuantitativas, que tengamos respaldado detrás una decisión en base a unos números y que lo que se refleje siempre es en un ahorro y en una persona que esté detrás, que te pueda dar ese soporte, esa tranquilidad de cuando tengas dudas te lo puedan resolver. Oye, chicos, ¿y cómo comienza esto? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo empezáis? Pues es curioso, pero esto empieza con un caso real. Empezamos hace ya varios años. Nuestra madre, típico favor que nos pidió que por favor le miráramos la factura de la luz, que estaba pagando mucho, que le había llegado una factura desorbitada. Empezamos el proceso de hacer un análisis comparativo con distintas comercializadoras, mandamos unos emails, nos enviaron ofertas comparativas. La verdad es que cada oferta era completamente distinta, porque una te ofrecía precios mensuales para que compararas, otros anuales, indexado. Te puedes imaginar, yo eso que venía del sector energético, es verdad que venía de generación, pero aun con conocimientos de energía ya me pareció bastante complejo todo el proceso de seleccionar qué comercializadora era mejor. Total, que después de varios días donde nos enviaron ofertas, más o menos teníamos claro cuál era la mejor opción, que de hecho era con Viesgo, que conseguía un ahorro del 40%, lo cual estaba fenomenal. Decidimos contratar, ya ahí nos empezó a mosquear un poco la cosa porque vimos que había mucha variedad de precios con un producto muy homogéneo, pero no fue hasta el año siguiente que nos hicieron la renovación tácita, que es eso que decíamos de que te da pereza cambiar porque das por hecho de que si has cogido una buena comercializadora va a ser justa y te va a mantener el buen precio. Y la realidad es que no fue así. Nos levantaron el peso, ¿no? Nos levantaron y nos cobraban más que la primera vez. Entonces fue como decir, a ver, aquí pasa algo que no tiene sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible que habiendo hecho todo este análisis de pasarme días para comparar cuál es la mejor oferta, una vez encontrado la mejor oferta, al año siguiente me aprovechen con una renovación tácita, que te mandan un email y te avisan, oye, te he actualizado los precios, y aprovechen ahí para meterte unas tarifas muy engañosas que son, vamos, excesivamente caras con lo que tenía antes. Entonces ahí fue cuando decidimos el posicionarnos del lado del consumidor, empezar a ayudar a los consumidores. Empezamos con residencial y luego pivotasteis, ¿no? Y ya pivotamos a empresa, que es donde
sobre todo por esa carga administrativa que conllevaba mucho trabajo, nos movimos directamente a... Vimos que además existía el mismo problema, es decir, que el funcionamiento era el igual, sobre todo en pymes, en industria pequeña, que es donde realmente estamos focalizados. Empezamos a hacer ese estudio de mercado también, de pedir al restaurante las facturas, pedir todo, y vimos que exactamente estaba todo el mundo en la misma situación. Claro. Firmaba contratos, tenían el mismo contrato de hace 3 años y bueno, pues el precio que se les había quedado. No, sí. Yo me acuerdo una vez que estuve hablando con un panadero y yo me acuerdo que le dije, tío, una de las cosas que tienes que mirar es tu factura de luz. Digo, ¿cuánto pagas? Y ni tenía idea. Y tenía los hornos ahí. Y digo, tío, pero si tiene que ser uno de los gastos... ya, es que depende del mes. O sea, sabía más o menos sus facturas, obviamente, pero no tenía ni idea de lo que estaba contratado. Sí. Y bueno, ya no quiero contar supermercados que tengan cámaras frigoríficas. Es decir, bueno, tienes que tener un cuidado tremendo con ese sector. Porque al final, claro, yo creo que una de las cosas por las que hacéis un gran trabajo es porque el mundo energético, todo el tema relacionado con la electricidad en general, ya sé que es un mundo muy grande, es el gran olvidado porque la gente no lo entiende. Lucas, ¿por qué crees que la gente se desentiende de esto? Yo creo que es un poco también porque desconocimiento, ¿no? Y entonces se olvidan y pasan del tema. Sí, antes mencionabas que el foco de nuestra propuesta de valor era ese acceso a los mejores precios, ¿no? El problema es que acceder a esos mejores precios no es fácil. No es fácil porque las comercializadoras limitan ese acceso con diferentes tipos de tarifa, no le dan a cualquier persona ese acceso a sus mejores tarifas, y no es fácil porque viene de un mercado de un oligopolio en el que se ha tratado de oscurecer, de hacerlo de una forma opaca para que el cliente no lo entienda, ¿no? Digamos que hay muchos componentes que conforman la factura y las comercializadoras juegan a mostrar uno y esconder otros por detrás para subirnos el precio de forma, digamos, invisible, o simplemente por la terminología que envuelve el mercado pueden jugar un poco al despiste y que el ciudadano de a pie no entienda la factura final. Desde luego, y yo he visto a gente que es la encargada de las facturas de la empresa hablar sin tener ni puñetera idea. Es cierto que es complicado, tú entender una factura de la luz si no te la han explicado es imposible. De verdad, es muy complicada, que si precios indexados, que si precios fijos, que si precios por periodo, es complicadísima. Entonces, yo creo que por eso el éxito que estáis teniendo, porque además el sector energético, las comercializadoras, tienen muy mala prensa en general, ¿no? Y entonces, bueno, pues creo que esta alternativa que estáis haciendo, pues ayuda mucho al sector. Y os iba a preguntar, ¿el end-to-end de Vivolt cómo es exactamente? O sea, desde que os contacta un cliente hasta que al final cerráis el acuerdo con la comercializadora que sea, ¿cuál es? ¿Cuál es el proceso? Sí, es un proceso sencillo, y sobre todo yo creo que para el cliente, ¿no? Al final, lo único que necesitamos por parte del cliente en esa fase inicial son 2 facturas recientes. Una vez las recibimos, empezamos con una serie de fases de trabajo internas, que son, en la primera, extraer los datos principales que necesitamos de esa factura. Una vez tenemos esa recogida de datos, lo metemos en un software propio y ahí ya empieza la fase de análisis, ¿no? Accedemos al consumo real de este cliente de los últimos 3 años. Esto empieza a cruzar datos con las tarifas que hay en el mercado en ese momento, con el tipo de cliente que es, el tipo de tarifa. Bueno, se analizan muchas variables y nos da esa mejor tarifa recomendada para el cliente. Una vez tenemos ese estudio de ahorro realizado, se lo enviamos al cliente para que pueda ver de forma cuantitativa, como decía Pepe antes, el ahorro que supone realizar ese cambio, o en el caso que no lo hubiera, la recomendación de seguir como está, porque no siempre es lo mejor puede pasar. El cambiar, ¿no? Una vez tenemos ese ahorro, el cliente simplemente, en caso de que quisiera seguir adelante, nos da unos últimos datos, datos bancarios, una copia de su DNI como firmante. Nosotros realizamos todo el trámite administrativo para que no tenga que hacer nada y recibe el contrato por parte de la comercializadora, en el que simplemente tiene que firmar y disfrutar de los nuevos precios. Por 2 cosas. En primer lugar, no simplemente analizáis, oye, qué tarifa tiene, veo en mi base de datos cuáles son los precios que encajan y le doy el mejor, sino que hay un estudio completo del consumo, ya me has dicho, de los últimos 3 años. Y eso lo cruzáis en un software que es vuestro, ¿verdad? Exacto. Es un software vuestro. Y una pregunta, al final, ¿cómo sois transparentes con el cliente y cómo podéis hacer ver que al final lo único que os interesa es ofrecerle el mejor precio, ¿no? Porque se podrían pensar de, oye, estos tienen un acuerdo con una comercializadora concreta y me van a ofrecer el precio que tengan. ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que en muchos casos tratamos no solo de mostrar la mejor oferta, sino varios resultados, ¿no? Algunos clientes no quieren trabajar con ciertas comercializadoras por experiencias que han tenido malas en el pasado, y en cuanto le hemos mandado mejor esa tarifa, nos piden ver más. Entonces,
siempre estamos abiertos a no solo enviar la mejor tarifa, sino si el cliente lo pide le podemos enviar las 10 primeras o se le puede enviar un listado más detallado para que ellos puedan ser parte de esa decisión final de, pues mira, igual no quiero priorizar el ahorro, en este caso solo quiero trabajar con energía renovable. Pues descartamos las opciones más económicas y vamos a la más económica pero de energía renovable. O mostrar esa variedad para que entiendan que no trabajamos con una comercializadora, sino con actualmente unas 15, 20, las cuales siempre están las principales y hay una capa media que va cambiando un poco según la oferta de ese mes. O sea, al final, esa cercanía con el cliente, o sea, la tenéis, ¿no? Es decir, desde el momento en que se lo presentáis, puede haber esa conversación directa entre ambas partes para, oye, no quiero con esta comercializadora, que puede pasar, mala experiencia, como tú has dicho, no quiero con esta, vale, ¿por qué no quieres? Te puedo presentar algo que se aproxime mucho. Es decir, todo ese proceso está integrado en el servicio que ofrecéis, ¿no? Eso es. Sí, al final lo que pasa en el sector energético es que la diferencia entre la comercializadora A y la comercializadora B es el precio y la atención al cliente. La energía es un producto homogéneo entre todas las comercializadoras, ¿no? Mucha gente tiende a pensar que la comercializadora es la encargada de transportar la energía del punto A al punto B, que no es así, porque eso es la empresa distribuidora que está regulada. Entonces, todo el mundo tiene la misma empresa distribuidora, si lo quieres ver así, porque está distribuida geográficamente y es la que te toca, no puedes cambiarte de empresa distribuidora. Sí, sí. Entonces, lo único que puedes cambiarte es de comercializadora, que lo único que hacen es aplicarte un precio a esa energía. Entonces, te va a dar igual si te vas con la comercializadora Endesa o con Naturgy, porque el precio es el mismo. La única diferencia realmente puede llegar a ser esa atención al cliente, que ahí es donde también intentamos suplir esa parte con esa atención al cliente. Eso es. Entonces, que los dos servicios que ofrece una comercializadora, que son precio y atención al cliente, la parte de precio jugamos a que tenemos acceso a los mejores precios de todas las comercializadoras, entonces se podría decir que cuando contratan con nosotros, contratan el mejor precio que hayan con cualquier comercializadora, indiferente de cuál sea, y la atención al cliente se garantizan de que no van a estar con cualquier otra, que es un caos, por no decir otra cosa, y se pueden asegurar que tengan ese acercamiento más, ese trato más cercano, más humano, ¿no? Que muchas veces se tiende a perder con las grandes comercializadoras que gestionan miles y miles, cientos de miles de suministros y para ellos eres un punto más. Parece que solamente te van a llamar cuando te vas de su comercializadora y si no, realmente no importas para ellos. Entonces tratamos de suplir todo eso con una atención más cercana por parte de una empresa que es más enfocada a ese cliente. Ese es el acompañamiento, que eso da un valor tremendo. O sea, al final en las comercializadoras se cambia la gente en cuanto... Sí. O sea, no es fiel a una comercializadora. De hecho, yo he visto que... Bueno, aquí, perdón, que no es fiel, pero tendemos a pecar a no cambiarnos de comercializadora porque es un proceso muy tedioso. Entonces, como conlleva mucho trabajo detrás, administrativo, de conocimiento, etcétera, tendemos a darnos por desistidos y decir, bueno, pues que sea lo que Dios quiera y que me apliquen el precio que quiera. Como no lo entiendo, o sea, claro, o sea, al final, o sea, la permanencia en una comercializadora no es por fidelidad a la empresa en la que estás, sino por pereza, por falta de entendimiento y porque dices, bueno, es que no sé cómo funciona, no sé que existe otra comercializadora, eso es así. Y luego, uno de los puntos que más llama la atención, ¿no?, de vuestra empresa, que es eso de que no cobráis al cliente. Explicar por qué eso es así, cómo funcionáis. Sí, es un punto importante y hay muchos clientes que lo preguntan. Nosotros no somos una ONG, obviamente somos una empresa y vivimos de esto, ¿no? El tema es que los procesos, digamos, de venta a las comercializadoras está muy estandarizado el que se apoyen en canales externos. Entonces, nosotros cobramos de la comercializadora por ese cliente que aportamos. Intentamos estandarizar con ellos ese nivel de cobros para que al cliente no le tengamos que facturar nada. Hay otras gestoras que hacen esa dualidad de cobro, pero la realidad es que siempre se cobra por parte de la comercializadora. Entonces, no vemos justo el que le apliquemos un doble cobro al cliente y a la comercializadora por un servicio que ya estamos realmente generando un ingreso por esa otra parte. Correcto. Vale. O sea, básicamente es, oye, yo hago intermediario, llevo a la comercializadora un lead. Si esa comercializadora me ofrece un precio lo suficientemente bueno como para que el cliente lo acepte, y en ese caso, cuando se cierra esa venta, vosotros cobráis de la comercializadora, con lo cual el cliente se lleva un servicio gratuito. Sí. Y que es un precio que no se refleja en la factura final, porque lo que se está ahorrando la comercializadora es un equipo de ventas que lo suple con equipos externos, entonces de esa manera puede mantener esos precios que estaría ofreciendo de todas maneras, claro, y quitarse parte de lo que está ganando porque se está ahorrando gastos de... O sea, cada lead vale dinero. Exacto. Todas las empresas captar clientes le cuesta dinero y vosotros sois un canal de captación y encima hace que, claro, las comercializadoras tengan que competir entre ellas, ¿no? Oye, si quiero llevarme al lead de Vivolt,
tengo que ofrecer el mejor precio, porque Sí, si no, eso es. no me lo llevo, básicamente, ¿no? Entonces, creo que ahí está el concepto que está muy interesante ahí. Aquí hay un punto adicional además que mucha gente pregunta, ¿no? ¿Y cómo sé que, lo que comentabas antes, que no tienes un acuerdo preferencial con una comercializadora, que os van a pagar más y que vas a redirigir parte de tu volumen hacia esa comercializadora? Nosotros entendemos que eso es una relación a largo plazo. Nosotros, de hecho, a nuestros clientes les animamos siempre a que busquen precios por su cuenta y que comparen. Es decir, nosotros somos transparentes con todo el proceso y les animamos a que siempre que recomendamos algo, que ellos busquen por su cuenta si pueden y tienen el tiempo, si hay algo mejor. Por lo general, el 95% de las veces no lo hay. Si son capaces de encontrarlo, es algo que refuerza también a la empresa porque enseguida abrimos acuerdo con esa comercializadora o con esa tarifa que no tuviéramos localizada para incorporarla y ofrecerle ese nuevo valor al resto de clientes, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que esto es algo a largo plazo. Hay diría abuso comercial por parte de las comercializadoras constantemente bombardeando con ofertas. Entonces, solo trabajamos en mejor precio porque entendemos que si damos un precio más alto, enseguida ese cliente lo van a intentar captar por otra parte y esa desconfianza rota ya haría que nunca vuelvan a nosotros, ¿no? Además, añadiendo a lo que dice Lucas, de lo que buscamos un poco en Vivolt es crear comunidad. Entonces, se trata de esa relación a largo plazo donde la gente pueda también nutrir con información. Entonces, si hay alguien que trae mejor precio porque tiene acceso al conocimiento de una oferta especial que ha salido de una comercializadora nueva, lo que sea, bienvenida sea, porque no solo se va a beneficiar él cuando se haga el cambio, sino el resto de clientes se podrán beneficiar de esa nueva tarifa que han traído. Entonces, tratamos de crear esa relación a largo plazo, que al final nos comemos mucho margen, porque siempre ofrecemos el precio mínimo, pero buscamos esa relación de comunidad que creemos que es lo que realmente tiene valor en esta empresa. Y una pregunta, en estos años que lleváis, ¿cuántos lleváis más o menos con Vivolt? Yo creo que en verano hacemos 4 años. 4 años. ¿Cuántos clientes habéis tenido? ¿Cuántos han pasado por vuestras manos? A día de hoy habremos realizado, o sea, aquí tenemos dos temas, ¿no? Lo que es un cliente y lo que es un punto de suministro. Vale, sí. Tenemos mucho cliente, que al final es nuestro cliente tipo, que son clientes multisuministro. Por ejemplo, una cadena de restaurantes que puede tener 10 restaurantes o 20 restaurantes por España, sería un cliente, pero 20 suministros. Entonces, en ese caso hemos hecho, a nivel de suministros, hemos cambiado en total unos 3.000 hasta la fecha, y clientes independientes casi 600 de ellos. Lo que es muy importante aquí es el nivel de retención que tenemos, ¿no? Claro. Hablábamos antes de esa atención al cliente que hemos dado todos estos años, donde se ve reflejada realmente es en la retención. Tenemos una retención actualmente del 95%. Dentro de ese 5% se incluye gente que ha cerrado el punto de suministro, que ha cerrado el negocio, que se ha cambiado a lo mejor de local, gente que cambia el titular y el nuevo titular pues no nos conoce y por ese mismo miedo que hay en las comercializadoras o desconfianza del sector, pues desconfía inicialmente y ahí perdemos algunos, ¿no? Pero la verdad es que estamos muy contentos con esa comunidad que estamos creando y cómo estamos consiguiendo retener a la gente en Vivolt y que sean capaces de entender ese valor y seguir con nosotros esos 4 años acompañándonos. Es que tener una empresa que cuando se te acaba el contrato te dice, oye, hemos estudiado esto, creo que lo mejor es hacer esto, es que eso es la vida. Porque es que la renovación tácita que decía Pepe antes es que te renuevan sin decirte nada y al precio que sea. Te avisan unos días antes por una cartita de esas que te meten en el buzón y tal y te dicen, oye, tus nuevos precios son estos. De hecho, si no quieres, avisa. Aquí se juega mucho y a cualquier persona que vea esto le animo a que se fije en sus facturas o en su contrato. Siempre se pone un precio base, por defecto, y luego un descuento. Ese descuento va ligado a un año, entonces cuando se acaba el año, no solo que nos cambien el precio, sino que legalmente lo tienen justificado porque tu precio original era ese, pero también da una promoción anual. Claro, cuando los descuentos son del 40%, cuando se renueva de forma automática, el precio te lo destrozan. Tú no puedes decir nada, es completamente legal, simplemente la única notificación que hay es un email. Claro, es que hay que pensar que la retención media de una comercializadora son 5 años. Entonces, muchas comercializadoras aprovechan ese precio inicial para captar clientes, estrategias de captación o de recaptación, ¿no? Esas llamadas que te hacen cuando te quieres ir que te vuelven a captar. Y una vez te han captado, saben que tienen 4 años para exprimirte cada gota. Entonces el primer año igual van muy justos o incluso llegan a perder dinero. El resto de los 4 años van a aprovechar esas renovaciones tácitas y van a exprimirte hasta el último centavo. Entonces ahí es donde entra Vivolt, aprovechar esos precios de captación que son muy buenos para ir cambiando a nuestros clientes de forma recurrente y que no lleguen a aprovechar las comercializadoras para exprimirlas. Pues muchísimas gracias, creo que ha quedado muy claro todo lo que decís y os deseo muchísima suerte en vuestro proyecto. Gracias Javi.